Pero quiero que me acompañe al libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 33. Quiero hablarles sobre el poder del reino de los cielos. Capítulo 13, versículo 33. Si lo tiene, dígame un amén, por favor. Otra parábola le dijo Jesús, les habló. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Son 2 medidas de harina, aquí dice 3. Una está leudada y la otra no. Usted se va dando cuenta cuál es la que está leudada, ¿verdad? La va a ir viendo levantarse a la que está leudada. Un reino tiene leyes y demandas, influencias sobre los ciudadanos. Un reino establece leyes sobre sus habitantes, sobre su territorio. Un reino le da beneficios, decíamos en una oportunidad, pero también demanda de sus ciudadanos. Y cuando vivimos en un país, somos dirigidos por las leyes, por los aciertos y por los desaciertos, también podemos disfrutar o sufrir. Un reino es semejante, dijo Jesús, a 3 medidas de harina que una mujer puso levadura en ellas. La misma parábola se compara con la semilla de mostaza, que siendo una semilla la más pequeña de todas las hortalizas, pasa a ser un arbusto enorme y se transforma en un árbol. Queridos hermanos, la levadura y la semilla de mostaza describen la propagación notable del reino de los cielos. Cómo comienza sencillo, pequeño, pero cómo va tomando forma y fuerza sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros somos afectados por el reino de los cielos, evidentemente la vida de Cristo viene sobre nosotros. Así como son 2 medidas y los 2 bollos son iguales, idénticos en la preparación, solamente que uno tiene levadura y el otro no. Así es en el transcurso del tiempo, mientras le da calor y es afectado por la levadura, cómo la masa se va hinchando. Se va dando cuenta cuál tiene la levadura, ¿no? Cada vez se levanta más, ¿no? Y a medida que va creciendo y se va desarrollando, el Señor va transformando nuestra vida, nos va ensanchando. La verdad que al comienzo pareciera que las 2 son iguales y que las 2 hasta pudieran tener levadura. Sin embargo, queridos hermanos, así es el nuevo nacido. Cuando Cristo viene a nosotros, el nacimiento más extraordinario es el nacimiento del alma. El milagro más grande es el nacimiento del alma. ¿Y cómo me doy cuenta que he nacido de nuevo? Porque al cabo de un tiempo los frutos se dejan ver. Puedes estar 40, 50 años en una iglesia y no ser creyente. Puedes servir a Dios y no ser creyente. Puedes tener talento y no haber nacido de nuevo. Mire qué extraordinario. Sin embargo, el reino de los cielos afecta a una vida que se deja tocar por él. ¿Y cómo me doy cuenta entonces? Cuando mi vida se va pareciendo un poquito más a Dios. Diga conmigo, mi meta es parecerme a Cristo. Esa es nuestra meta principal. La semilla de mostaza es la más pequeña, dije, de todas las semillas y termina siendo la mayor de las hortalizas hasta hacerse árbol. Y dice Jesús, y vienen las aves del cielo y hacen nido en ella. Las aves no pueden hacer nido en una semilla, pero sí en lo que produce esa semilla cuando muere. Queridos hermanos, el poder de la levadura lo vemos aquí. La levadura
Mire lo que es la levadura. Usted dice, pero yo la compro en los chinos, en el almacén, en el supermercado. La levadura es un hongo microscópico, unicelular, que produce descomposición mediante fermentación. Eso es la levadura. Está descomponiendo la masa y la está fermentando. ¿Qué? Un hongo. En el Nuevo Testamento la levadura es comparada con el símbolo de pecado. Por eso Jesús habla en el libro de San Mateo, acompáñeme aquí también, capítulo 16, versículo 5. Jesús dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado con lo que enseñan, porque puede llegar a fermentar tu mundo, puede llegar a dañarte. Lo que Jesús está diciendo, que hay levadura, no es pecado, no significa pecado, pero sí el efecto puede ser comparativo, tanto como para lo malo como para lo bueno. Fíjese lo que sigue diciendo este pasaje bíblico, el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho, porque hablaban del pan, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuídense en realidad de lo que enseñan. Cuídense porque aparentemente sus vestiduras demuestran que aman a Dios. Aparentemente interpretan ciertas cosas, pero no aman a Dios. Pareciera como que visten como religiosos, caminan como religiosos, tienen dones de religiosos, pero sus hechos hablan lo contrario. Por eso cuídense de ellos, porque la levadura de ellos es para mal, no es para bien. Cuídese de la gente que lo único que hace es generar dificultad en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Cuídese de la gente que daña tu vida espiritual. Cuídese de ellos. La palabra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, si usted me acompaña, tengo que ir rapidísimo. Esto es para hablarlo, pero mire lo que dice Corintios. Tremenda esta palabra. Después de Romanos, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cuando aún ni se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, dice San Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Habla aún de lo que puede producir el daño en la vida de una iglesia, en la vida de una familia. Gente que ya estaba envanecida, que hacía lo que quería. Queridos hermanos, la iglesia es un ente poderoso. Sin embargo, aún vemos la influencia de la levadura para bien, y Jesús la compara con el reino de los cielos. Compara medidas de harina sin levadura con levadura. Después hacemos un pasito casero, ¿no? Mire, ¿cómo va afectando? ¿Cómo va afectando? La iglesia, cuando llega a una vida, la transforma.
Es cuando el poder de la iglesia, cuando el poder de Jesucristo que opera a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, llega a una vida, la transforma. Dígame un amén, por favor. Porque la iglesia es un ente vivo, influyente. La palabra de Dios que llega al alma y la transforma. Me viene a la memoria el testimonio de Iván. No sé si anda por ahí, Ivancito, pero me llama la atención el testimonio de ese chico. Un chico que su mamá no dormía las noches. Pasaba 2, 3 días y no iba a la casa. Su madre lloraba por él. Él estaba en las drogas, estaba en la delincuencia, robaba. Siendo un chico jovencito, sanito, bueno, empezó a venir a la iglesia y la primera vez que lo llamé para darle una palabra profética, apareció con yor y ojota. Así venía a la iglesia. Con yor y ojota. Dice que le dio tanta vergüenza porque estaban todos de traje y él con yor y ojota, que empezó a venir a partir de ese momento sin que nadie le diga bien vestidito. Y hoy cuando lo veo entrar, o lo veo salir, o lo veo servir, lo veo con su corbatita, con su saco, con su camisita, con sus zapatos, lo veo transformado, cambiado, y a través de su vida comenzó Dios a tocar a otros. Eso es lo que hace el reino de los cielos. Lo que el reino de los hombres no puede hacer, lo puede hacer el reino de los cielos. Transforma a los drogadictos y los sana, restaura familias, restaura matrimonios, sana a los enfermos, resucita a los muertos, bendice al cautivo y lo libera. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que hace el poder del reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, Dios no podrá usarnos al 100% de nuestro potencial si no hemos sido transformados por el reino de los cielos. ¿Me escuchó? Cuando Cristo llega a una vida, la transforma para bien. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo llega a una vida, la transforma para bien. Por eso el que robaba no roba más, el que mentía no miente más, el que adulteraba no adultera más, el que fornicaba no fornica más. Algo ocurrió adentro de ese mundo interior que fue afectado por el poder de la palabra. Queridos hermanos, Dios jamás podrá utilizarnos, dije, al 100% de nuestro potencial si no nos ha transformado. Pero en la iglesia, cuando crece, la iglesia es el ente por el cual Dios transforma una sociedad. La iglesia donde entra la palabra de Dios. La masa representa al mundo. La masa representa al mundo y la levadura representa al poder de la palabra del reino de los cielos. Cuando la palabra entra al mundo, lo transforma. Mire el que tiene al lado usted. Yo digo siempre, si usted se lo hubiera visto hace un par de años atrás, hasta la cartera le hubiera dado, sin que se la pida, mire. Lo que se inicia en una pequeña porción se propaga a través de la masa. Jesús habla mucho sobre el reino de los cielos y habla sobre lo que produce el reino. Querido hermano, todo lo que Dios toca lo hace crecer. Todo lo que Dios toca lo bendice y lo multiplica. Quizás estás en el proceso. Quizás Dios recién entró en tu vida y vos sentís que todavía no van pasando cosas. Pero de manera, mire, estamos hablando y cada mes se infla más esto. A medida que va pasando el tiempo, y si la masa tuviera más levadura, y si tuviera más calor, ¿qué pasaría? Se hincharía mucho más. Es decir, que a medida que la palabra va entrando, yo más me tengo que apegar al Espíritu Santo. Me tengo que recibir el calor del Espíritu Santo. Y si recibo el calor del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, Dios va a comenzar a obrar en mi vida. Pastor, pero hace tiempo que estoy viniendo y todavía no hay muchas cosas que yo he visto que han cambiado. Eso es lo que tú crees. No dicen lo mismo tus vecinos. No dice lo mismo tu esposa o tu esposo. No dicen lo mismo tus amigos.
Tu cara es otra. Yo tendría que sacarles una foto cuando vienen por primera vez. Cuando vienen y pasan al altar y dicen vengo por primera vez y todos pasan al altar, tendríamos que saludarlos, foto, 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 a todos. Y después al mes mostrarles la foto. Nosotros teníamos un policía en la iglesia que fue director de nuestra radio. Cuando usted veía la foto de él, sin Cristo, la foto de carné de policía, bien vigi. Pero es impresionante, yo vi el carné, bien vigi, bien botonazo. ¿Sí? Convertido a Cristo se sacó y renovó el carné porque lo ascendieron. Y sale, cuando le sacan la foto, es una cosa increíble. ¿Cómo uno ve una cosa? Lo que produce Dios. Lo primero que comienza a notarse cuando el reino te afecta es en tu face, es en tu cara. Conocimos a varios hermanos aquí, pero uno tengo presente que estuvo más preso que viviendo en su casa. Tuvo más años preso que en la casa, para que usted se dé una idea. Cuando lo vi por primera vez, todo tatuado así. Dice, vio que cuando viene una persona nueva lo presentan al pastor. El pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo ya tenía ganas de decirle, yo no hice nada. Me saludó con un frío. Me olvidé del muchacho. Seguía viniendo a la iglesia. De buenas a primeras, a los 3, 4 meses, lo veo una felicidad. Pastor, fui al encuentro. ¡Qué bendición! Acá estoy, para lo que quiera, dice. Para lo que me necesite. ¿Quién era el líder? Un policía. Sí. Esas cosas que vos no las entendés. Porque policía y ladrón son como perro y gato. Pero eso es lo que produce el reino de los cielos. Eso es lo que produce el reino de los cielos. Que produce que las cosas sean transformadas, los conceptos sean transformados. ¿Cuántos de nosotros vinimos hablando mal de todo el mundo, hablando mal de la vida, hablando mal? Y Cristo llega a la vida y la transforma. Mire, cuando Cristo se entrona en una vida, no importa lo que te hayan hecho, fuera o dentro. Escuche esto. Cuando Cristo viene a una vida, no importa lo que hayas pasado, fuera de tu casa, dentro de tu casa, aún dentro de la iglesia. Mire lo que digo. Siempre tu vida será cristocéntrica. Siempre tu vida va a demostrar que el poder de la palabra afectó tu mundo interior. Y si tu mundo interior fue afectado, va a ser visible a la vista de todos que Dios está contigo y que te ha tocado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Voy a contar algo de mi suegra que hace mucho que no cuento. Permiso, suegra. ¿Me deja? ¿No me? Sí, me dice. Hola, suegra, ¿cómo le va? Le pertenezco. Mi suegra, cuando no conocía al Señor, yo la conocí creyente. Para mí siempre fue una buena mujer, suegra. Usted. Pues yo la conocí creyente. Pero las malas lenguas, dicen que era brava mi suegra, ¿no? ¿No, Sandri? Dice que ella no te hablaba, te acomodaba nomás. Anda a comprar, decía, y nomás te acomodaba. Decía. Y en el golpe ya, en una vos te agachabas y en la otra te ponía la lista de lo que tenías que ir a comprar. Pero cuando llegó Cristo a la vida, la transformó. Y de tal manera la transformó Dios a mi suegra, que cuando veía que mis cuñadas retaban a sus hijos, ella le decía, no los retees al nene. Y ella le decía, ¿qué? No eran creyentes, ¿no? En ese momento. ¿Qué? No los retees y vos a nosotros. Y ella dice, pero yo no conocía al Señor. Yo no conocía al Señor.
No había sido afectado por la palabra todavía. Cuando el reino de los cielos te toca y te abraza, es como la levadura, que a simple vista no se ve, pero va pasando el tiempo y se va notando. Abrace a alguien y dígale, se nota que el reino de los cielos te ha tocado. Dígale, se nota que está dentro tuyo el Señor. Queridos hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que se deje ver que Dios está dentro tuyo. Si esto se nota a la vista de la gente, es porque tú has nacido de nuevo. Pero si la gente sigue diciendo, va a la iglesia, hace 40 años, sigue con sus mañas, es como el zorro, pierde el pelo pero no la maña, es que tiene apariencia, tiene el color parecido, está en el mismo platito, usa la misma ropa, tiene la misma Biblia, pero visualmente no ha sido afectado por el reino de los cielos. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Quiero ver en ti el reino de los cielos afectarte. Quiero notarlo. Tu esposa quiere verlo, tu esposo quiere verlo, tus hermanos quieren verlo, pero sobre todas las cosas, Jesús quiere verlo también. Que el reino de los cielos te ha afectado a ti. ¡Aleluya! Continuará. Mire, pastor, cómo me afectó el reino, dice. Eso no es del reino, ese de... El reino afecta a tu alma. No, póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo, diga, Señor, gracias por tu palabra, por este pensamiento. Señor Jesús, sigue afectando mi vida con tu palabra. Tengo una meta. Mi meta es parecerme cada día un poquito más a ti. Gracias, Señor. Ayúdame a mostrarle al mundo que se puede cambiar con la ayuda de tu palabra y de tu espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte y un gran aplauso al Señor.